A ver, en los años 80, si hablamos de Wall Street, hay que hablar de Princeton Newport Partners. Eran, vamos, una de las firmas más top, súper admirada y además pionera en estrategias que hoy en día son el pan de cada día para los hedge funds. Pero su historia dio un vuelco brutal, de los que cambian las reglas del juego para siempre. Y todo arranca con un caos absoluto. Hay que ponerse en situación, ¿vale? 17 de diciembre del 87. Y no es una peli de acción. Estamos en la oficina de una de las firmas financieras más cracks del planeta. De repente, ¡zas!, irrumpen agentes de la IRS, del FBI, de la Autoridad Postal, todos armados hasta los dientes, registrando a la gente, llevándose cajas, mirando hasta en las papeleras. Vamos, un asalto con todas las de la ley. Claro, la pregunta del millón es ¿qué demonios había hecho Princeton Newport para que le montaran semejante operativo? Porque esto no es normal. La respuesta, como vamos a ver, tiene mucha miga. Es mucho más enrevesado de lo que parece y en el fondo destapa una especie de guerra secreta en las altas esferas de Wall Street. Vale, para empezar a desenredar todo esto, la clave no está tanto en la propia empresa, en Princeton Newport, sino en la persona que dio la orden de la redada. Y ese era un fiscal que seguro que a muchos les suena, Rudolph Giuliani. Aquí es donde la cosa se pone, pero que muy interesante. A ver, el quid de la cuestión es que Princeton Newport en realidad no era el objetivo final. No eran el pez gordo. Giuliani estaba convencido de que Jay Reagan, que era uno de los cofundadores, tenía trapos sucios que podían hacer caer a gente mucho más importante. El principal, Michael Milken, al que llamaban el rey de los bonos basura. O sea que la redada no era para pillarlos a ellos, era una maniobra de presión, una forma de acorralar a Reagan para que cantara. Y claro, esto nos pone en contexto, porque los 80 en Wall Street eso era una batalla campal, literalmente. Por un lado tenías al establishment de toda la vida, las grandes corporaciones, las que cortaban el bacalao. Y por el otro, estaban apareciendo unos recién llegados, gente como Michael Milken y su firma Drexel Burnham, que venían a patear el tablero y a cambiar las reglas del juego por completo. El arma secreta de esta gente de Drexel eran los famosos bonos basura. Ojo, que el nombre engaña. A pesar de sonar fatal, eran una herramienta potentísima. Básicamente, permitían que empresarios con mucha ambición consiguieran la pasta necesaria para comprar empresas enormes y superestablecidas, algo que hasta entonces era, vamos, impensable. Pero ¿por qué estas empresas gigantes eran tan vulnerables? Pues por un concepto que en economía se llama el problema de agencia. Dicho en plata, muchos directivos se dedicaban a vivir como reyes a costa de la empresa. Jets privados, bonuses de escándalo, todo menos pensar en los accionistas, que eran los dueños de verdad. Y claro, con esa gestión se convertían en un caramelo, en el objetivo perfecto para que alguien llegara y los comprara. Mirad, hay una analogía en el libro de Edward Thorp que lo explica de maravilla. Es como si la policía se obsesiona con un tipo que conduce bebido y le multa 3 veces, pero ignora por completo a su vecino, que hace exactamente lo mismo cada noche. ¿Quién es peor? Pues eso es lo que pasó aquí. El gobierno puso el foco, toda la presión sobre Drexel y la gente de su círculo, buscando hasta debajo de las piedras, mientras otros a lo mejor hacían cosas iguales o peores y nadie les decía ni mu. Eso se llama persecución selectiva. Bueno, pues con esa persecución selectiva como telón de fondo, vamos a ver cómo narices montó el gobierno el caso contra la gente de Princeton Newport, porque la historia de cómo consiguieron las pruebas es de auténtica película. Resulta que la prueba principal del caso apareció por una serie de casualidades que son increíbles. A ver, lo primero, en la empresa grababan las llamadas, algo súper normal para resolver disputas, y cada 4 días las borraban. Pero un día hay un error de $2 millones en una operación y los traders deciden guardar la cinta como prueba. No solo esa, graban un par más para tenerlo todo bien atado. Al final, para no quedar mal con los brokers japoneses, la empresa traga y asume la pérdida. ¿Y las cintas? Pues se quedan olvidadas en un cajón durante años, hasta que llega la redada y se las encuentran. Una carambola total. Y con esas tintas en su poder, el gobierno decide sacar la artillería pesada. Pero pesada de verdad, la ley Rico. Para que nos hagamos una idea, esta es una ley que se diseñó para perseguir a la mafia, al crimen organizado, no para ir contra traders de Wall Street. Y este es un punto, importantísimo. Fue la primera vez en la historia que se usaba la ley Rico contra una firma de valores. O sea, un movimiento sin precedentes, súper agresivo. Era básicamente una declaración de guerra. La idea era meterles un miedo en el cuerpo que no tuvieran más remedio que rendirse y colaborar. Y claro, esta táctica de a por todas tuvo un efecto, pues devastador, no solo para las personas acusadas, sino para la empresa entera, que se vio al borde del abismo. Las cifras es que son una locura. Acusan a 5 de los jefazos de la oficina de Princeton. Les caen 64 cargos de todo, manipulación de acciones, fraude fiscal. Les piden fianzas que suman $20 millones.
E incluso, en un movimiento para asustar, citan a declarar a los socios que solo ponían el dinero, una táctica de intimidación en toda regla. Y un detalle importante, la otra mitad de la empresa, la que llevaba Edward Thorpe, nunca fue implicada en absolutamente nada. Y luego, claro, está la pasta. Los costes legales. Se calcula que la defensa se llevó entre 10 y 20 millones de dólares. Una auténtica barbaridad. Un peso financiero brutal tanto para la empresa como para los propios acusados, a nivel personal. Con todo este lío, ¿cuál fue el resultado para el negocio? Pues que ese año el rendimiento de la firma fue de un 4%. Bastante mediocre, la verdad. Es que es lógico, los directivos estaban más tiempo con los abogados que gestionando la empresa, y los costes legales se estaban comiendo cualquier beneficio que pudieran sacar. Y aquí llega lo más irónico y, la verdad, lo más triste de toda esta historia. En agosto del 89 condenan a los acusados por un montón de cargos, usando la ley RICO. Pero fijaos, solo 2 meses después, el propio Departamento de Justicia le para los pies a Giuliani por cómo estaba usando esa ley. Pasan los años y en el 91, un tribunal de apelaciones tumba las condenas más gordas. En el 92, los fiscales retiran casi todos los cargos. Y finalmente, ese mismo año, un juez anula las últimas sentencias. O sea que al final, la justicia les dio la razón. Pero llegó tarde. Demasiado tarde. Para entonces, Princeton Newport Partners ya no existía. Esto nos lleva a la última parte, a la reflexión final. Porque la destrucción de Princeton Newport no fue solo el cierre de una empresa más. Fue la pérdida de un potencial que era sencillamente inmenso. Para hacerse una idea de lo que se perdió, solo hay que mirar a una empresa que se llama Citadel. Hoy es uno de los fondos de cobertura más grandes y exitosos del mundo. Pues bien, se fundó en 1990, justo después de que se cargaran a Princeton Newport. Y no es casualidad, se construyó siguiendo su mismo modelo, y de hecho con el asesoramiento del propio Edward Thorpe. Citadel es básicamente el fantasma de lo que Princeton Newport podría haber llegado a ser. Pero esta historia también nos deja una reflexión sobre el precio que se paga, a nivel personal, por tener una ambición sin límites. El propio Thorpe cuenta una anécdota de otro multimillonario que le confesó que su mujer echaba de menos los viejos tiempos, cuando vivían en un piso normal y él tenía un trabajo normal, que quería volver a esa vida, pero no podían porque él ya no era capaz de parar. Es tremendo, ¿eh? El éxito financiero a veces tiene un coste personal altísimo. Y cerramos con esta pregunta que nos deja el propio Thorpe. ¿Qué es más importante, construir un imperio o cómo empleas tu tiempo? Porque al final, la historia de Princeton Newport es mucho más que finanzas, leyes y politiqueo. Es una historia sobre el poder, sobre la ambición y sobre estas decisiones que al final son las que marcan una vida. Y nos deja ahí, pensando en qué es lo que de verdad importa.